Buenos días. Nos encontramos en Sevilla, en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, conocido como el CABIMER. Y tengo el placer de entrevistar a Patricia Altea Manzano. Patricia obtuvo su licenciatura en Ciencias Medioambientales en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, en el año 2011, seguida de un máster en biotecnología en esta misma universidad que finalizó en el 2013. En 2017 se doctoró en biomedicina por la Universidad de Granada, finalizando un año después un máster de ensayos clínicos en la Universidad de Sevilla. Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Biología del Cáncer de Lovaina, en Bélgica. En el año 2024 se incorporó como Junior Group Leader al Departamento de Dinámica y Señalización Celular de CABIMER. Buenos días, Patricia. Buenos días. ¿Recuerdas qué circunstancias te llevaron a elegir la investigación como profesión? ¿Fue la curiosidad, el deseo de resolver problemas o tu interés por contribuir a la sociedad? Pues la verdad fue curioso porque yo cuando me tocaba elegir a qué me quería dedicar, no sabía que existía una carrera de investigación, no sabía que esto era una profesión. Yo sabía que a mí me gustaban mucho las ciencias, la biología, la química, me gustaba mucho. Y por otro lado, otra pasión que tenía era que a mí siempre me ha gustado mucho leer novelas de misterio, intentar averiguar problemas, casos, eso me llamaba mucho también la atención. Pero claro, yo en ese momento no me daba cuenta que esas dos cosas se podían unir en una cosa que se llama investigación científica. Entonces, pues sabiendo que me gustaba la ciencia, pues decidí hacer una carrera de ciencia en la universidad, que fue Ciencias Ambientales. En la que la elegí porque tocaba muchos tipos de ciencias diferentes. Tenía desde botánica hasta zoología, biología molecular, muchos tipos de ciencias. Y tuve la suerte que durante esos años de carrera estuve varios meses en un laboratorio de la Universidad Pablo de Olavide, donde yo estudié, como alumna interna en el departamento de genética. Y allí pues me pusieron a trabajar en un proyecto de investigación y me explicaron cómo se hacía ciencia, cómo se hacía investigación, y a mí eso me alucinó. Y la mayor suerte que tuve, ahora que lo veo con perspectiva, que tuve un profesor, en aquel momento mi tutor, que era profesor Rafa Rodríguez Daga, que me puso a trabajar en un proyecto sobre cáncer. Y yo verme de tener la oportunidad de intentar ver por qué pasa el cáncer, y que una persona se puede dedicar a eso como profesión, me di cuenta que era mi vocación. Y ahí empezó todo. A lo largo de tu trayectoria ya has mencionado el papel del profesor Rafael Rodríguez Daga. ¿Qué otras personas han influido en tu desarrollo científico? ¿Podrías mencionar algunos de ellos? ¿Y qué trabajo te ha traído más de ellos? Pues la verdad es que pensándolo, casi en cada etapa de mi vida investigadora, he tenido influencias de investigadores que han marcado mi carrera. Desde Rafa, como comentaba, para abrirme la vocación, como mis directores de tesis, que fueron Rosario Sánchez y Miguel Martín, los cuales me dieron la oportunidad de hacer una tesis en investigación en cáncer, la cual en aquel momento ahora lo veo y en realidad en el momento parecía muy difícil, porque yo venía de hacer una licenciatura de ciencias ambientales, de medio ambiente. Entonces me fue muy difícil encontrar, pero yo en ese momento yo sabía que mi vocación era investigar sobre el cáncer. Entonces me fue muy difícil encontrar un laboratorio que me aceptara como estudiante de doctorado viniendo de ciencias ambientales, que es normal. Pero ellos pues me dieron la oportunidad, entonces pues me enseñaron a hacer investigación en biomedicina. También durante esa época trabajé muy de cerca con un investigador postdoctoral que se llama Juan Diego Unciti, que fue el que me enseñó a realmente hacer ciencia con manos en el laboratorio, y la pasión por resolver preguntas. También me marcó mucho. Y por último, también me gustaría destacar quizás mi supervisora durante mi estancia postdoctoral. Se llama profesora Sara María Fent, que me ha hecho madurar como científica. Su mentoría y su supervisión me han marcado mucho, y yo creo que han definido lo que soy hoy en día como investigadora independiente. Desde el inicio de tu carrera investigadora te has centrado en el estudio de los mecanismos moleculares del cáncer. ¿Podrías explicarnos cuál fue el tema de tu tesis doctoral? Sí, claro.
La pregunta que yo sabía que yo quería responder durante mi tesis era ¿qué le pasa a las células del cáncer para que desarrollen esa enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo? Bueno, pues en aquel momento lo que más se estudiaba, lo que más se sabía es que parecía ser una enfermedad genética, es decir, que hay muchos genes que causan que las células normales de nuestro cuerpo se vuelvan locas, como a mí me gusta definirlo, y empiecen a dividirse sin control y eso es lo que genera los tumores, ¿no? Pero en aquel momento, cuando yo empecé la tesis doctoral, se estaba viendo que había algo más que los genes, que había otro tipo de procesos biológicos que pasan dentro de las células que también pueden ayudar a que se mantenga esa proliferación incontrolada que tiene. Y uno de esos procesos biológicos es el metabolismo, es decir, cómo la célula tumoral genera energía y genera células hijas, genera los materiales, las paredes, los orgánulos que le hace falta a la célula para crecer más. Entonces, durante mi tesis lo que me dediqué es a intentar entender cómo la célula tumoral tiene su metabolismo diferente, es decir, su metabolismo superactivado para poder mantener esa tasa de proliferación tan grande que tiene. Y por otro lado, además, tuve la oportunidad de intentar desarrollar nuevos fármacos que estuvieran intentando bloquear ese metabolismo, pero unos fármacos que en aquel momento, vamos, y hoy en día siguen siendo de mucho estudio, de mucho interés, que son la nanomedicina, las nanopartículas. Durante mi tesis también nos dedicamos a desarrollar nanopartículas, las cuales decorábamos por un lado con fármacos que paraban el metabolismo tumoral y por otro lado con anticuerpos que le hacían que esa nanopartícula llegara solo a la célula tumoral y no a la célula normal. Y me hizo pues también aprender mucho sobre tratamientos, sobre posibilidades de desarrollar nuevos fármacos y me hizo pues como ver las dos caras, ¿no?, de la moneda. Durante este periodo, durante la realización de tu tesis, también hiciste estancias en el Reino Unido, en el Centro de Investigación del Cáncer en Edimburgo, en 2015 y en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, en 2017. ¿Cómo resumirías tu experiencia en estas dos instituciones? Pues así brevemente, enriquecedora y gratificante, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque me permitieron aprender técnicas, aprender ciencia, pero también integrarme en diferentes laboratorios con diferentes culturas, conocer a muchas personas de muchas partes del mundo, que a todas nos une la misma curiosidad por intentar entender mejor el cáncer. Y además la experiencia de personal de decir, soy capaz de irme a vivir a otro país sola, enfrentarme a lo que eso conlleva, de empezar una vida nueva en un sitio lejos de tu familia. Y de hecho yo ahora a los estudiantes que están conmigo haciendo la tesis casi que los obligo. Digo, esto es una cosa obligatoria durante la tesis porque es que creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y te enriquece muchísimo como persona y como profesional. Al finalizar la tesis hiciste un máster en ensayos clínicos. Era un largo recorrido desde estudios medioambientales, biología, nanomedicina. ¿Te ha sido de valor este máster para tus investigaciones posteriores? Sí, la verdad es que mucho, porque yo cuando terminé la tesis, notaba como que me faltaba un poco el ver la otra cara me picó el gusanillo de ver cómo se desarrollaban los fármacos, pues me faltaba como un poco esa otra parte de ¿y ahora qué? Desde que nosotros descubrimos en el laboratorio algo, descubrimos procesos que son importantes para las células tumorales, hasta que eso puede traducirse en una medicina que pueda ayudar a una persona, que hay entre medios, ¿no? Y eso fue lo que me permitió entenderlo y además estuve varios meses trabajando en el hospital, en la unidad de ensayos clínicos, lo que me permitió directamente estar en contacto con el paciente, ver cuáles son las necesidades, ver cómo podemos ayudar nosotros desde el laboratorio a esas personas. Entonces yo creo que eso me hizo también mucho redirigir hacia dónde quería ir, digamos, centrar mis esfuerzos de investigación a posteriori, después de ese máster. ¿Influyó esa decisión en que eligieses el Centro de Biología del Cáncer de Lovaina para realizar el postdoctorado? ¿Y en qué consistió tu trabajo allí? Probablemente sí, porque, como digo, después de estar más en contacto con el paciente, me decidí que los siguientes proyectos que quería embarcarme, quería que fueran para intentar entender
el cáncer, pero en su etapa más avanzada, que es la metástasis, ¿no? Que todos conocemos que eso ocurre cuando las células tumorales que están en ese tumor primario son capaces de viajar a diferentes tejidos del cuerpo y crecer como tumores secundarios en otras partes del cuerpo. Pues hoy en día vemos que en la clínica que los pacientes que están diagnosticados con tumores primarios, la mayoría de ellos se curan, hay tratamientos en muchos casos, se pueden operar, pero cuando ese paciente ha desarrollado tumores secundarios en otros órganos, casi que no hay cura, suelen ser tratamientos paliativos. Y pensé, pues ahí es donde puedo contribuir, ahí es donde hay todavía nos queda mucho camino que andar. Entonces busqué un laboratorio donde los proyectos que me permitieran trabajar fueran de eso, de estudiar qué pasa a esas células, por qué son capaces de ahora de viajar a otros órganos. Y por eso decidí irme a la Universidad de Lovaina, al Centro del Cáncer, donde allí, durante 5 años que estuve, mis proyectos se han centrado en eso, entender, como os comentaba al principio, el metabolismo de la célula tumoral es importante porque le ayuda a proliferar, pero ¿qué pasa cuando la célula es metastásica? ¿El metabolismo es importante también o no? Y sí, es importante, y además ya no solo es que sea importante, es que es diferente al que tiene en el tumor primario. Eso quiere decir que si nosotros desarrollamos un tratamiento para ese tumor primario que frene ese metabolismo, ese tratamiento no va a funcionar en la metástasis porque tiene otro metabolismo diferente. Y eso a día de hoy todavía no lo entendemos bien. Entonces, durante mis años allí, pues trabajé en eso, y un poco intentar definir cuál es ese tipo de metabolismo que tienen las células durante la metástasis. En 2021, durante el periodo postdoctoral, recibiste el premio de la Fundación Beuc a la investigación que estaba realizando en metástasis. ¿Qué significó para ti conseguir este premio? Pues la verdad, visto desde ahora, desde la lejanía, significó muchísimo, porque fue casi que el primer proyecto que me dieron a mí con una idea mía como investigadora independiente, y esos proyectos se consideran como proyectos semilla, que se llaman, que es, te dan una partida de dinero para que tú con una idea arranques el proyecto y comience, y que luego te permita pedir más proyectos de mayor envergadura, ¿no? Para poder seguir con ese proyecto. Tuve la suerte y el apoyo de mi supervisora del postdoc para desarrollar ese proyecto que me dieron en su laboratorio. Y era como, tenía todos los materiales y la idea mía, y desarrollaba el proyecto. Y eso me permitió conseguir resultados preliminares fuertes para poder luego solicitar proyectos de más envergadura, como fue la ERC Starting Grant que me concedieron después. O sea que eso marcó una diferencia en mi carrera, yo creo, el tener eso. Sí, ya has comentado que en 2023 conseguiste un Starting Grant del European Research Council, que junto a la consecución de un contrato del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia te ha permitido regresar a España, a Sevilla, y iniciar tu carrera como investigadora independiente, responsable de un grupo de investigación en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que conocemos como CABIMER. ¿Qué puedes contarnos de tu proyecto RC y de tus planes de futuro en el CABIMER? Pues ahora como investigadora independiente sigo muy interesada en seguir comprendiendo cuáles son los mecanismos moleculares de la metástasis, por qué pasa la metástasis. Y los proyectos que tenemos ahora, incluido este de ERC Starting Grant, lo que queremos averiguar es, porque nos hemos dado cuenta que las metástasis ocurren siempre en los mismos órganos. Da igual cuál sea el tumor primario del que vienen las metástasis, siempre suelen ir a pulmón, hígado, cerebro y hueso. Entonces, en el campo nos preguntamos por qué tienen esos órganos especiales, ¿no? Pues la hipótesis que nosotros tenemos, los proyectos los que nosotros estudiamos, es que los nutrientes o los metabolitos, que son, digamos, la gasolina para el metabolismo de las células, van a ser especiales en esos órganos y van a ser importantes para esa metástasis cuando llegue allí, utilizar esos nutrientes, utilizar esos metabolitos para crecer. Entonces, lo que nosotros intentamos entender es cuáles son esos nutrientes dependiendo del órgano, dependiendo del pulmón, dependiendo del hígado, del cerebro, y cuando la célula tumoral llega allí y utiliza esos metabolitos, ¿cómo los utiliza? Para
de nuevo, intentar ver cuáles son sus puntos débiles y decir, y si la célula tumoral necesita este metabolito, vamos a intentar evitar que lo coja para poder frenarlo. En concreto, en el proyecto de la IARC hemos encontrado que un metabolito que es un ácido graso, que está presente además en las dietas comunes, es muy importante para la metástasis en pulmón y en hígado. Entonces estamos intentando averiguar el por qué es importante y si además lo pudiésemos regular con la dieta. Como es un nutriente que se consume con la dieta, si al cambiar las cantidades que ingerimos en la dieta, eso puede tener un efecto en el desarrollo metastásico o no. En 2024 recibiste el Premio Nacional de Investigación Gabriela Monreale para jóvenes investigadores. ¿Qué ha supuesto para ti? Buah, fue como, bueno, primero de todo una sorpresa, no, la verdad es que no lo esperaba siendo tan joven, me abruma bastante el saberlo, pero lo llevo con mucho orgullo y muy contenta. Para mí, por un lado, ha supuesto satisfacción porque es como un reconocimiento a una trayectoria que no ha sido de este año pasado ni el anterior, sino que empezó aquella joven que decidió estudiar ciencias ambientales. Sí. Y luego además también para mi familia, el ver que después de tantos años de sacrificio en el extranjero, lejos de ellos, se reconocen, ¿no? Y por otro lado, de la parte profesional supone mucha visibilidad, que es muy importante dar visibilidad a la ciencia que hacemos, llevarla también a personas a lo mejor que no son de la parte de biomédica, pero que entiendan lo que hace. Creo que estos premios que se dan además en las categorías de jóvenes, que es la que me han concedido a mí, son muy importantes para eso, para ayudarnos a personas como yo, que venimos del extranjero, a darnos ese empujón de visibilidad y de ayuda a transmitir nuestra ciencia. Bueno, aquella joven que le gustaba también las novelas de misterio. Sí, 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 y que sigue. Sí. Además de la investigación, estás involucrada en actividades de divulgación científica. ¿Puedes describir alguna de estas actividades más recientes que hayas realizado? Pues sí, la verdad que como comentaba eso, yo creo, esto me viene mucho porque como yo me siento que se lo debo a la sociedad, porque como yo cuando era pequeña no sabía que esta carrera existía y he tenido la suerte que lo he llegado a encontrar, que forjándome mi camino la he llegado a encontrar, me gustaría que las niñas y niños que cuando están en esa etapa de su vida, que se enteren que esta carrera existe y que además lo podemos hacer todo, que somos personas normales, que no somos como personas extraterrestres o algo así. Entonces me gusta mucho participar en ese tipo de actividades. Por ejemplo, una de ellas que participé hace poco fue organizada por la Real Academia Nacional de Medicina, que fue en Madrid, y era por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y trajeron institutos y nos trajeron a nosotras investigadoras también para que compartamos con las niñas y con los niños lo que hacemos. Luego, por ejemplo, una que tengo justo programada la semana que viene es en un colegio de aquí de Sevilla con niños desde 3 hasta 6 años, que son súper pequeños, que todavía no tienen que decidir qué hacer, pero también me parece importante que ellos ya empiecen a conocer qué es la ciencia y por qué no, a lo mejor despertar ese gusanillo en esos niños. ¿Cuáles crees que son tu mayor cualidad y el mayor defecto como investigadora? Siempre pregunta difícil de contestar, uno mismo. Como cualidad diría casi que me mueve la pasión y la motivación por investigar, por la ciencia. Me gusta muchísimo y entonces todo me llama siempre mucho la atención y entonces le pones mucha más pasión, mucho más empeño, y eso también hace muy fácil el trabajo, ¿no? De hacer lo que te gusta, pues yo creo que eso es un lujo que tenemos no todos en esta vida. Y esa curiosidad, que yo creo que también tenemos todos los científicos, pues yo la tengo muy acentuada y eso creo que es una cualidad para dedicarlo a lo que nos dedicamos. Y en cuanto a defectos, seguro que tengo muchísimos, pero uno que creo que me pesa mucho en mi día a día es la exigencia que me tengo a mí misma. Sobre todo, me pongo unos listones y unas barreras tan altas que muchas veces se frustra uno mismo por no llegarlas a conseguir o por no conseguirlas de la manera tan rápida como te pensabas, y eso pasa factura porque empiezas a pensar que, bueno, que a lo mejor no lo has hecho bien o no es lo suficiente
y tienes que intentar pensarlo desde otra perspectiva, de que, bueno, que la vida son muchos factores, no es todo lo que tú planificas y lo que tú organizas, pero me cuesta trabajo verlo eso, entonces es una cosa que estoy intentando trabajar y mejorar. ¿Cuál es el recuerdo más gratificante que tienes de tu carrera científica? Bueno, la verdad es que podría decir mucho y creo que eso también es una suerte de nuestra carrera, ¿no? Que digamos los pequeños logros como yo siempre lo explico como es una carrera de fondo tan sacrificada que los pequeños logros que vas consiguiendo en el camino son como ¡buah! Entonces pues por ejemplo, recuerdo que cuando estaba haciendo la tesis, pues experimentos que a lo mejor no habíamos llevado meses súper complicados, que de repente un día salió y te sientes como, ay, pues mira, no se me da mal, es una cosa que puedo hacer. O durante mi postdoc, cuando después de haber estado mucho tiempo trabajando en el mismo proyecto, que trabajamos con modelos animales y con modelos celulares, tener la oportunidad de trabajar con pacientes y ver que lo que tú has descubierto también se ve en los pacientes. Lo que tú has descubierto a lo mejor en una placa de plástico se ve también en el paciente. Entonces eso es como, uy, lo que estás haciendo de verdad puede cambiar la vida a alguien. Y por último, a lo mejor mencionar también el momento en que me dijeron que me concedían la ERC Starting Grant. Eso es como un game changer, ¿no? Que se dice, como te cambia la vida porque... Sobre todo porque en ese momento me di cuenta que ahora podía hacer ciencia casi donde quisiera, porque me daban la oportunidad, me habían elegido a mí por mi proyecto, por mi persona, y no por donde fueran, y podía casi decir, vale, pues puedo elegir dónde es el mejor, cuál es la mejor casa para mi proyecto, ¿no? Muy bien. Bueno, he agotado mis preguntas, Patricia. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de concluir? Pues nada, agradecer mucho que hayáis venido, que te hayas desplazado hasta aquí, que me hayas dado la oportunidad además de contaros un poco sobre mí y que hacéis un trabajo, tanto tú como la Fundación, increíble en poder divulgar y transmitir esto, que espero que llegue a muchas personas para que vean la ciencia más cercana y sobre todo a gente joven que sea así a lo mejor indecisa de si sí, si no, de qué es lo que se hace, que se puede llegar y que es una carrera muy bonita, así que animo a toda la gente. Y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Como decía Patricia, el objetivo de estas entrevistas, de esas conversaciones que iniciamos hace ya años desde la Fundación de Ciencia de la Salud, es ese, dar a conocer a la sociedad, a quien quiera entrar en nuestra web y mirarlo, a personas con una carrera científica destacada y que son jóvenes y que, como decía Patricia, son normales, es decir, tienen su vida además de su trabajo, quizá tienen pasión, pero bueno, la pasión es resultado del esfuerzo y haberse animado a hacer de la investigación su carrera. Gracias.